Buenas tardes, sean bienvenidos a la transmisión de la conferencia de liderazgo impartida por el doctor Ernesto Fisch Vidal. Sean bienvenidos al CIEMAT y como forma parte de una actividad de la transición de la ISO 9001-2008 a la versión ISO 9001-2015. Sea bienvenido, doctor. Gracias, aunque tengo que recordar doctorante, para que la historia quede correcta. Los doctores son mucho más que uno. Buenas tardes y mucho gusto en estar nuevamente en CIEMAT. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes con este tema de liderazgo, que podría ser considerado o no una virtud, una costumbre de acción, una facilidad para algunos, una carga para otros, y una responsabilidad o una irresponsabilidad, porque el liderazgo no deja de ser una actitud de aquel que se sabe y que ejerce una capacidad de presentarse como quien al frente de un grupo lo lleva a tener algún nivel de éxito, algún nivel de logro. Y he querido llamar también liderazgo a una inmersión en la experiencia, porque todos alguna vez hemos ejercido un liderazgo y todos desde luego alguna vez hemos reconocido a alguien con más o menos posibilidad de lograr que los demás lo quieran seguir. Se pretende, si se busca que el liderazgo sea un conjunto de habilidades, un conjunto de capacidades gerenciales, esto significa de la gente que tiene una posición jerárquica en alguna organización, que tenga el individuo para que influya en la forma de ser y de actuar de personas o de grupos de trabajo, que tiene que hacer que trabajen con entusiasmo hacia el logro de metas y objetivos. Y esto pasa a ser la definición básica del liderazgo, la que se vuelve importante. Esto quiere decir que a veces tomar el liderazgo asusta, que quienes tienen esta oportunidad a su cargo de funciones de jefatura o de gerencia deben o deberían mostrar características esenciales de liderazgo que desde luego se pueden aprender, pero que resulta que en general no se encuentran siempre en los líderes, solo presentan algunos de los rasgos de características del liderazgo. Que el liderazgo es algo lo que sí se nace, pero que está escondido, que se puede y se debe desarrollar, porque el liderazgo no es una constante de actuación, pero sí es un conjunto de características que hace que en el momento oportuno le resulte a la gente que se le provoca ejercerlo, que ejerce este concepto, esta oportunidad de mostrarse a los demás capaz de dirigirles. Liderazgo es un poder, y poder es la capacidad que tiene una persona o que tiene un grupo de hacer lograr que se cambie el comportamiento de algunos otros, tanto para efectos del trabajo como para la aventura. Que la diferencia está en que en el trabajo hay una obligación constante de estar presente en la actividad que se desempeña, tanto de jefe como subordinado, y que en la aventura, que es esta vivencia de estar en la calle, esta oportunidad de compartirse con otros que no estaba programado, que no tiene una retribución de carácter laboral constante, se vuelve igualmente importante. Porque la vivencia del liderazgo es tan valiosa conduciendo la actividad continuada de un trabajo de oficina o de fábrica o de escuela, como en su momento ser un ejemplo de actitud hacia extraños que tomarán la oportunidad de conocer a alguien, aunque sea una vez en la vida, y observar una actividad y que puede marcarles. Por tanto, no todos los que ya tenemos o hemos tenido posición de mando, o que la podemos tener en el futuro, sino quienes vamos por la vida conviviendo con otros, debemos asumir esta capacidad de dar un ejemplo, de ser un ejemplo para los otros. Cuando hablamos en este sentido de poder, hablamos de autoridad, la autoridad que reviste simplemente la presencia de la persona, que es una facultad de tomar decisiones que afecten a otros. Y claro que en el trabajo, quien toma las decisiones de la organización y quien las conduce, tiene niveles de oportunidad y de responsabilidad, pero quien simplemente marcha por la vida, se muestra como es y se deja ver por otros, o sea, todos los días y en todo lugar, llevamos una autoridad, que es una facultad
porque simplemente estar de pie con la gallardía que a cualquiera nos inviste, ya está siendo de ejemplo y por tanto de oportunidad de seguimiento de otros. En ese sentido, liderazgo es esa capacidad de usar tanto el poder como la autoridad con conciencia o sin conciencia, de estar en la presencia de una actividad remunerada o estar ante la vida como somos, con una satisfacción, porque no somos ignorados, porque somos parte de otros, porque pasamos a ser parte importante de otros. Liderazgo entonces es una oportunidad de ser un factor real de cambio ante circunstancias cotidianas. Podemos cambiar a la gente y podemos desde luego no cambiarla obligándola a hacer lo que tiene que hacer para disminuir las cantidades de oportunidades en que la gente se lleva a dejar conducir. Por tanto, liderazgo no es una capacidad de conducción de los subordinados. Habría que entender que es un poder. Y un poder en dos sentidos, un poder de referencia o un poder de saber. ¿A qué se quiere decir estas dos diferenciaciones de ejercicios de poder? La primera es que hay una influencia que ejercen las personas porque otros creen en ellos y creen en sus ideas, creen en sus ideales. Y el poder de referencia implica a veces un poder de fe, un poder de conducción por lo que se hizo en el pasado, en donde aparece la otra forma de ejercicio de liderazgo o del poder de porque se saben las cosas, una capacidad técnica de dirigir porque se sabe y se tiene experiencia en la forma de hacer y en la visión de a dónde se quiere llegar, que es necesaria para poder conducir con eficiencia. Cuando se ejerce el liderazgo, uno encuentra que existe la gente y que existe la persona. Que la gente es una masa, pero que la persona es un individuo. Y que entonces las personas son individuos y es muy diferente hablar con la gente que con la persona. Porque con la gente, los jefes tratan con estos, entendiendo que pertenecen a su nómina o que pertenecen a su espacio de mando. Pero con las personas tienen que conducirlos en forma independiente. Y entonces, una gran recomendación del liderazgo es lograr una relación personal con cada una de las personas. Y esa relación personal con las personas, incluso cuando son millones. Cuando en la antigüedad alguien se distinguía de tener esas características, de asumir que tenía capacidad de dirigir a otros y percatarse que había una atención sobre ellos, tenían únicamente la voz para poder dirigirse a otros y a lo mejor la referencia de lo que había dicho platicada con los demás. Pero en la actualidad tenemos la electrónica y tenemos los medios de comunicación y tenemos la internet, como es el caso de este momento, o tenemos las relaciones sociales y entonces sí puede haber millones de gentes que vean que su vida es modificada porque alguien en su momento dijo, hizo, propuso lo que modificó el comportamiento de los otros. Y entonces este alguien que se dirige a gente o personas puede ser o un jefe o un líder, son diferentes. El jefe se necesita para coordinar el desarrollo de actividades tanto productivas como rentables. Esto quiere decir hacer lo que se hace y además convertir en un resultado que eventualmente además es económico. El líder, al contrario, es alguien que tiene una oportunidad de detectarse de entre el personal para que catalice el esfuerzo de las inversiones realizadas. Cuando uno habla de inversión, generalmente piensa en mesas, sillas, maquinarias, instalaciones. Yo quisiera pensar que inversión es la cantidad de conocimiento, de educación que va teniendo la gente, a la que le vamos creando un patrimonio que debe ser útil y que la conducción de la gente que tiene ese patrimonio, el que se invirtió por cuestión cultural, por intención de la familia, por experiencia laboral o social, el líder lo cataliza
para poder tener un resultado. Entonces, liderazgo es esta búsqueda de resultados. Y en ese sentido, liderazgo es la actitud de aquel que se sabe capaz y reconocido por otros para ser quien les conduzca. No es una provocación, es un resultado de algo, de una presencia. La conducción designada por una jerarquía o por autonombramiento no es liderazgo. Por tanto, el jefe no es el líder. El líder es aquel que logra que haya un movimiento en la búsqueda de aquella razón por la que el grupo está siendo convocado a llevar algún tipo de actividad. Y el jefe tiene que ver que se cumplan con los lineamientos y con las metas, pero no es el inspirador del resultado que se está buscando. Por tanto, liderazgo tiene que entenderse como la capacidad y habilidad que tiene una persona para influir, inducir, animar y motivar a otros para llevar a cabo tareas encaminadas a lograr objetivos, pero no únicamente llegar a la meta, es que tiene que haber un entusiasmo y una voluntad propia. Cuando no hay esta inspiración, cuando no hay este logro, entonces quizás se queda únicamente en experiencia, pero liderazgo tiene que ser algo que mueva a la vida en sí. Por tanto, un líder es una mujer o un hombre o un grupo que tiene una visión, que tiene un saber a dónde quiere llegar, que es capaz de transmitir el entusiasmo personal a los otros, consiguiendo el logro de los trabajos que hay que hacer, que se llaman misiones, a través del trabajo de grupo, que además queremos llamar trabajo de equipo. Esto lleva a una última reflexión de qué es liderazgo. Liderazgo es el que es buscado y pretendido para ser seguido como la actitud de la persona que se percata que tiene esas capacidades, que tiene esas características, que tiene este ángel, que tiene este espíritu, que tiene esto que a veces no sabemos definir, pero que, entre resumidas cuentas, significa el que puede, no puede renunciar a poder hacerlo. Una vez que identificamos que existe la persona a la que calificamos de líder, tiene dos trabajos que se le van viendo que desarrolla. El primero es que tiene un tipo de liderazgo llamado transaccional, de transacciones, que siempre está buscando que se trabajen con éxito las diferentes tareas que tienen un corto plazo, que tiene una medición limitada. A diferencia de un liderazgo transformacional, que se busca primero ganar la confianza de un empleado, estableciendo vínculos que tienen que ser de largo plazo. ¿Qué implica un vínculo de largo plazo? Luego lo vamos a ver con más detenimiento, pero significa que liderazgo que transforma es algo que permanece, aunque el líder ya no esté. Es haber creado una escuela, una forma de comportamiento, un enfrentamiento a las responsabilidades de los diferentes individuos a partir de aquel que lo motiva para que se sienta satisfecho de una tarea realizada en lo personal o en conjunto. Y si existen entonces los tipos de liderazgo, habría que ver que existen las necesidades de liderazgo. ¿Qué necesidad tiene un líder hoy para diferenciarse de un jefe? Por un lado, necesita tener conocimientos y experiencia en dinámicas de grupo, cómo se habla con el grupo de gente, cómo se le entregan las tareas y en el alcance de los objetivos. Tiene que tener experiencia en saber que logra cumplir con la razón de tener que hacer las cosas. En segundo lugar, tiene que integrar cualidades de conocimiento, competencia, sensibilidad y capacidad de influir. Este conjunto de cualidades, de capacidades, los traen todas las personas por su experiencia de desarrollo en la universidad, incluso en la escuela básica, y después al frente de grupos de trabajo, sea o no sea el jefe. Y entonces caemos en esta recomendación. Un líder debe ser un agente real de cambio. ¿Qué se entiende por ser un agente real de cambio? Creo que lo puedo explicar mejor si me permiten hacer una referencia así. De repente pensamos que el cambio es ir de bien a mal, no, de mal a bien. Y
No es correcto, porque a todos nos han dicho alguna vez, tienes que cambiar. Y nos han dicho de buena o de mala forma, con una buena o mala intención, tienes que cambiar. Nos hemos sentido incómodos porque sentimos que estamos mal. Y entonces debo decir que un cambio no es de mal a bien. Es una necesidad de reconocer que todos estamos suficientemente bien para estar donde estamos. Que tenemos un avance, tenemos un logro anterior que nos ha llevado a algún tipo de posición. Y que a partir de ese estar suficientemente bien para estar donde estamos, un cambio significa es ir a estar mejor. Un cambio no es de mal a bien, es de bien a mejor. Aplica en el trabajo. Hacemos un trabajo suficientemente bien porque nos contrataron, lo estamos haciendo y podríamos hacer el trabajo mejor. O, entonces una relación afectiva de pareja, una relación familiar, en donde somos miembros de esa pareja, de esa familia, por un antecedente, un mérito, de repente algo no está tan bien como podía estar, hay que hacer un cambio para estar mejor de cómo se está. Y entender que el líder es aquel que identifica que puede llevar a una mejor estadía a la gente. Eso es el reconocimiento de una capacidad que debe ser propuesta para que la gente se deje conducir. Estos rasgos de liderazgo necesitan encontrar que tienen un conocimiento. El primer conocimiento es que la persona que ejerce liderazgo, el líder, tiene un carácter firme en contraposición de un carácter fuerte. El carácter fuerte usualmente es aquel del tío, aquel de la persona mayor, que más bien es necio, que quiere imponer su voluntad, que siente que está en lo correcto y a veces, y muchas veces desde luego lo está, pero su forma de imponerse no gusta de la gente. A diferencia del líder, que tiene un carácter firme, que no hace variantes, que se mantiene una línea de pensamiento y de acción, que logra que los demás reconozcan que tiene razón en lo que pide, pero que además gustan de la forma en que lo pide. Y el carácter fuerte o firme, en gran medida, tiene esa diferenciación del gusto o disgusto de la gente que observa la característica de aquel que considera a una persona superior, un líder. Un segundo punto tiene que ser que al líder se le encuentra un patrón de estética. Al líder, tarde que temprano, se le ve atractivo. No guapo, o no bonito, o bonita, sino atractivo. Pasa a ser una figura que satisface a los demás, que les hace sentir cómodos con mirarle. El tercer lugar sería un concepto de encanto atribuido a la persona. Es encantadora. Es atractivo estar con la persona. Es de buscar su cercanía. Es un orgullo sentir que los demás sepan que uno está cerca de ese líder. Y a veces simplemente de externar que haya un atributo de atracción. Si ustedes recuerdan el concepto de encantado, es la princesa o el príncipe del cuento. ¿En qué consistía que estaba encantado? Significa que le habían puesto algún tipo de hechizo encima, que no podía sino obedecer algún tipo de instrucción que le daba una entidad superior, para bien o para mal. Bueno, cuando le atribuimos el encanto a una persona es que para bien o para mal le atribuimos un atractivo. Y en cuarto lugar, un reconocimiento del líder está íntimamente relacionado con el concepto de la espiritualidad. Le concedemos un halo, una luz, un brillo, un respaldo a aquel que es líder. Esta idea de hay algo más, hay algo sobrenatural en la gente. Los pintores en la antigüedad decidieron que un circulito que equivalía a luz atrás de la cabeza de un personaje reconocido de importancia, le transmitía a quien veía una pintura este concepto de espiritualidad y se le llama halo, a este resplandor atribuido. Cuando se conoce a un líder y uno cae en ese momento de pensar que es el que sería favorecido para quererlo seguir, uno le encuentra que tiene este algo superior, que ya tiene que ver más allá con el espíritu que no únicamente con la persona en sí. Para que exista liderazgo, se ha encontrado que se deben cumplir bien
con algunas características. Para que un líder pueda hacerlo, tiene que, 1, cumplir sus sueños, 2, ser seguido por otros voluntariamente, y 3, conducir invariablemente al bien. Cuando se hace una lista de líderes, con frecuencia se dice Gandhi, Jesús, Adolfo Hitler, son nombres que le surgen a la gente de botapronto para encontrar que el liderazgo. Entonces déjenme comparar únicamente a Gandhi con Hitler. Gandhi cumplió sus sueños de liberar a la India de la presencia inglesa. Fue seguido por otros voluntariamente porque nunca ofreció nada más que la idea, y que además, desde luego, era un bien lo que estaba persiguiendo. Y cuando hablamos de don Adolfo Hitler, sí cumplió algún sueño de querer convertir a Alemania, de a donde había sido llevado por una primera guerra mundial, un desastre económico, un desorden, una pérdida del sentido del honor y de pertenencia, a un mejor lugar. Lo siguieron invariablemente de forma voluntaria, al grado de adorarlo, pero no condujo invariablemente al bien. En algún momento pierde esta directriz que le era propia, y entonces crea este tremendo desastre del que hoy la humanidad no acaba de resolverse, porque algunos de los conflictos que creó siguen sin poder llegar a un punto final. Hay pensadores que nos han llevado a creer el liderazgo, y les presento aquí al señor Warren Bennis. Es un profesor universitario norteamericano que ha escrito conceptos de liderazgo en el concepto administrativo, el liderazgo de conducir una organización de negocios. Y este hombre ha escrito diciendo que la administración está para que la gente haga lo que hay que hacer, y que el liderazgo, por contraposición, para que la gente quiera hacer lo que hay que hacer. Y hay una enorme diferencia entre tener que hacer las cosas o querer hacer las cosas. No sería extraño para todos que recordemos que alguien en su momento dice: yo trabajaría para este hombre, para esta mujer, aunque no me pagaran. Nadie trabaja sin que le paguen, pero la expresión implica que tiene una admiración por la gente y que quiere hacer esto que es su responsabilidad, no que tenga que hacer. Y Warren Bennis lo pone esas palabras. También ha dicho que los administradores se empujan y los líderes tiran. O sea, los líderes van adelante y son seguidos por los otros. No tienen que ser quienes obliguen a sus subordinados a llevar a cabo sus tareas. Dice Bennis que los administradores dan órdenes, que los líderes las comunican. Entonces hay una gran diferencia en el énfasis de poder transmitir una instrucción a hacer una solicitud. Esto es distinto. Y otro pensador es el austriaco Peter Drucker. Él falleció el año 2015. Es un hombre muy sereno, también profesor universitario, asesor de muchas empresas en conceptos de conducción, de dirección, en donde dijo que el liderazgo es crear una visión común. Es significar que todos vean a dónde hay que llevar el resultado de la organización, que todos participen con su actividad particular en el desempeño de empresas que pueden ser tan grandes como las organizaciones corporativas internacionales, o tan pequeñas como un taller, en donde el alineamiento de la voluntad de desempeño de los individuos debe ser en conjunto el resultado de actuación de las diferentes personas. Si lo llevamos al criterio académico, donde nos movemos ustedes y yo, significa que hay que motivar a la gente para que contribuyan todos a la visión del logro de un centro de investigación o un centro educativo. Y que la gente, el individuo, alinee su interés personal con la organización. Y por tanto alinee su forma de trabajo, su intención de logro, su colaboración los unos con los otros, de tal suerte que se tenga invariablemente el concepto éxito y no el concepto alcance. Dice Drucker que liderazgo significa convencer, no mandar. Si esto es así, entonces un líder necesita tener una serie de características que hay que encontrarle, que a lo mejor deben ser motivo de reflexión de aquellos que tienen una posición de mando, que deben ejercer con el mejor resultado. El líder debe tener una visión, y este lugar a donde quiere llegar tiene que ser muy claramente un resultado que sea virtud de todos,
un anhelo generalizado y un honor compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que él ve que todos deben participar, que sea virtud de la colaboración de los todos, por voluntad, que sería un concepto de anhelo, y en reconocimiento de la contribución que se va haciendo para que se tengan los resultados que se buscan en la organización. Y en ese sentido, entonces, el líder tiene una misión después de su visión: asegurarse que se llevan a cabo todas las tareas necesarias para garantizar que se llega a cumplir con la visión. Y las tres palabras resaltadas aquí, todas, garantizar y cumplir, tienen un enorme peso. Asegurar que todas las actividades garantizan el cumplimiento va más allá de solo ser seguido, porque podría pensarse que entonces la misión del líder es ser el que contribuye al ambiente laboral para que sea muy atractivo hacerlo, y desde luego que no. Debe tener un ambiente laboral en el que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer, pero que haga todas las tareas que son necesarias para que desde luego y con certeza se cumpla esa visión que da sentido a las actividades de una escuela, de un país, de una empresa de cualquier magnitud. ¿Qué diferencia hay entonces entre un líder y un gerente que busca que así sean los resultados? El gerente es designado por una autoridad y un líder es elegido por aquellos que lo consideran el ideal para ser seguido. ¿Y cómo reconocer el liderazgo cuando además es el jefe? Porque se pretendería que los jefes fueran líderes siempre, y no siempre logramos hacerlo así. El líder del grupo es alguien distinto al que está a la cabeza. Así que entonces el reconocimiento del liderazgo gerencial se ve cuando la persona cumple sus promesas y sus amenazas. Significa que notifica el beneficio del desempeño, tanto ordinario como extraordinario, y cuando este no es cumplido, pues sanciona. Y sanciona porque lo avisó. En segundo lugar, un líder es sensible y se preocupa por los problemas de los colaboradores, tanto en el desempeño de su obligación laboral, como a veces en los problemas que los colaboradores traen de la calle al trabajo, que es muy difícil poderlos borrar. Cuando eso sucede, cuando hay problemas con los colaboradores, el líder primero es respetuoso con la sensibilidad y la exposición de criterios distintos, que la gente piensa que así es como son las cosas, que la gente piensa que hay que hacer un cambio, que la gente le facilita o le imposibilita una mejor conducción, y primero tiene que respetarse para entender a la gente. Y entonces tiene que tener una buena comunicación. Y en la comunicación de este líder gerencial es conveniente que use el lenguaje apropiado al ambiente laboral contemporáneo. Aquí consideraciones más amplias, porque tenemos palabras que se van poniendo a veces de moda. Allá en mis tiempos, frustración era la palabra que estaba en primer lugar. Luego apareció el concepto del naco. Y hemos ido cambiando. Y parece que hoy en el ambiente mexicano la palabra güey es muy importante. Y cuando uno le pregunta a la gente, bueno, este lenguaje del ambiente contemporáneo, güey, ¿qué quiere decir? O pregunta cómo se escribe, o pregunta en qué idioma está, parece que hay un desconocimiento, pero güey es un término náhuatl, por tanto no hay forma de escribirlo, porque es un dibujito arriba del personaje, que significa grande, grandiosidad. Cuando llegan los europeos a conquistarnos, teníamos un consejo de administración, que era la forma de gobierno de la Gran Tenochtitlan. Cada miembro de ese consejo era el Tlatoani, y la cabeza del consejo, el que tenía la gran voz, era el güey Tlatoani. Y desde ahí viene el concepto güey. Entonces, cada vez que alguien le llamamos así, estamos diciendo grande. Sin embargo, se ha vuelto peyorativo de tú, se ha vuelto peyorativo de amigo, se ha vuelto peyorativo de señalización de alguien más que tiene algún tipo de grandeza, de sobresalir. Entonces, el güey que se pasa el alto es un abusivo, y el güey que comete una torpeza, pues es un atarantado. Pero yo abrazo a mi güey, que es mi amigo, ¿no? Eso es lo que es mi gran amigo. Un líder usa ese lenguaje apropiado al ambiente laboral contemporáneo, desde luego, en la mejor mecánica que esto le dé resultado.
cuando utilizamos mal el concepto güey podemos ofender. Y un líder está muy lejos de pretenderlo. Sin embargo, cuando cuida su lenguaje, se asegura que no haya el error de hacer sentir incómoda a la gente. Entonces, es un concepto de lenguaje apropiado. Y por último, el reconocimiento de un líder gerencial es que no abusa de su autoridad, pero tampoco es débil, que se conserva en esta línea de respeto otorgado por los otros a su persona como resultado de su forma de desempeño. El líder lo reconoce, pero lo van a evaluar. Los colaboradores van a evaluar al líder. Y hay 4 puntos de esta evaluación que no pueden perderse de vista porque el líder es alguien que sobresale a veces mucho más allá de solo el desempeño de conductor de una organización laboral. Primero, desde luego, es que habrá un reconocimiento de su forma de dar instrucciones, de su claridad, que tenga un lenguaje técnico correcto según la actividad que desempeña, con una participación dinámica y una motivación al logro. Quiere decir que está ahí con la gente viendo que se hagan las cosas y se hagan bien. En segundo lugar, tiene que haber una buena interacción con los colaboradores, un saludo, un conocimiento hasta donde se pueda de su nombre, de su responsabilidad y un saber que está abierto para escuchar que algo no se puede hacer bien o que se puede hacer mejor. Y entonces es una mejor forma de transmitir instrucciones y de tomar decisiones que afectan el trabajo de otros, que vienen de la jerarquía, porque al jefe es al que le toca hacerlo, pero que se comporta con esta idea de liderazgo gerencial a través de su interacción. Luego, 2 características muy peculiares. La solicitud del trabajador pidiendo consejo laboral ex oficio, que no es una relación directamente con lo que tiene que hacerse en una escuela o en un taller o en una oficina. Cuando la gente pregunta, por ejemplo, estamos vendiendo el terreno de la casa que le compró mi tío el vecino, solo tenemos una hoja de papel donde el vecino dijo que recibió 50,000 pesos y que le puso una firma y una fecha. Y queremos vender el terreno, ¿qué hago? Y claro que no sabemos, pero una orientación que diga, eso es un asunto de notaría, usted tiene que buscar un notario, o tiene que ir a una oficina de la delegación o del municipio, en donde le pueden hacer una orientación, eso es solucionar a la gente. Lo que a la gente no se le había ocurrido, por eso viene con uno. El trabajador que pide ese consejo tiene una confianza en el jefe, que seguramente porque teóricamente sabe más se puede resolver. Y no es un asunto de saber más, es de haber creado la confianza que le van a preguntar a uno. Y la última dice que se evalúa al líder gerencial para un acercamiento del trabajador pidiendo una presencia extramuros, una presencia personal. Es esta invitación, más o menos frecuente, de decirle, ay, es que me voy a casar y me gustaría que usted viniera a la boda. Es una invitación que no tienen por qué hacer. Pero todavía más, quiero ser testigo de mi boda. Y yo creo que un jefe que está muy ocupado, que es muy importante, podía no tener tiempo que desperdiciar en ir un día en la mañana a un juzgado, a escuchar una ceremonia, a poner una cara muy alegre y poner una firma en un papel. Es alguien que a lo mejor sí es invitado a la boda religiosa y que va con su familia y que lo sientan a la mesa de los novios y los hijos a veces están incómodos. Ay, papá, nos están mirando. Sí, porque soy el jefe del novio. Ay, papá, y nos sirvieron primero de comer a nosotros. Sí, pues soy el jefe del novio. Y esta solicitud trasciende y uno crea un ambiente distinto y creo que esta evaluación gerencial es que la persona se presta para pasar a ser historia de la familia de los colaboradores. Historia de la familia que es recordada porque tiempo después, a ver fotografías, a ver si este quién es, este es o era mi jefe. Mi jefe sí vino a mi boda y sí trajo a la familia y a los hijos, qué sé yo. Son cuestiones de enorme relevancia que a veces son ignoradas por quienes no conciben que ser jefe es tener esta relación afectiva que trasciende a la relación amable y cotidiana con el personal y que se lleva a niveles incluso de familia. Eso es importante. ¿Qué vivencias tiene un líder gerencial?
Bueno, es reconocido porque tiene valores. Los valores, ustedes saben a qué me refiero, de fidelidad y de amabilidad y de puntualidad, no pueden ser fingidos, es un asunto de ética, es un asunto de verdad, y tienen que ser vividos por un líder, por este líder que ya es el jefe, para que sean creíbles. La verdad es que muchos son los valores universales que conocemos que son atribuidos a la necesidad de vivencia de la jefatura o de una empresa. Hoy es muy común que las empresas en su puerta, en su papelería, dicen nuestros valores institucionales y mencionan 4 o 5 palabras que deberían ser una realidad y que a veces no lo son y son motivo quizá de burla, quizá de escarnio, porque no fueron convenientemente pensados. Y por dentro de los muchos valores universales que existen, los personales son selectos. Yo les invito a hacer este ejercicio, ahora que viene la Navidad, se van a reunir en familia, díganles que necesitan que resuelvan una tarea. Ustedes vienen a tomar una clase que hay tarea. Y lleven escritos en un papel a una lista de los 4, 5 valores, cuando mucho, que ustedes sientan que representan a su familia. Y entonces les aseguro que va a pasar lo siguiente. Alguien va a decir, uy, no, los valores ya no existen, nadie los toma en cuenta. Pero nosotros sí. Y entonces en la pequeña discusión que ustedes armen con su familia, la gente va a hacer aportación de valores, comentando unos con otros, los tíos, los abuelos, quienes estén ahí en su mesa navideña. Y ustedes van a tomar su lista y van a encontrar, porque hay una coincidencia, si pusieron 3 de 2, si pusieron 4 de 3, en donde todos opinan, sí, nosotros somos así. Y hay un último valor que los demás no mencionan. Ese es su valor personal. Y todos vamos adquiriendo los valores de familia y vamos adquiriendo valores personales por la exposición que tenemos a otras realidades. La realidad de la escuela, la realidad del trabajo, que nos van haciendo una reflexión de escoger dentro de los valores universales que existen aquellos que seleccionamos como personales. Se hacen el ejercicio, a lo mejor solo por tener una dinámica diferente de convivir en las fiestas familiares, les va a dar mucho gusto saber que pasado el tiempo, la gente va a recordar ese día en que se mencionó cuáles son nuestros valores, qué nos distingue. Y cuando ustedes además, en la realidad, en su verdad, en su ética, viven estos valores en su desempeño como jefes de unidad, como quienes dan ejemplo a sus colaboradores, se sentirán inmensamente satisfechos de que el ejercicio no fue en vano y de que ustedes están siendo vistos no solo como el jefe, el gerente, sino como líder, como a quien quieren ser seguido. Para poder llegar a este punto, me permitiría traerles una frase del periodista Ernesto Kubli, mexicano. Estuvo en Washington cuando el capitán Saravia voló directo de Ciudad de México para allá y le tocó hacer la reseña de que al regresar el avión de Saravia despega del aeropuerto National y algo falla en su motor, el avión cae al río Potomac, fallece a nuestro piloto mexicano y se pierde su máquina. Y Kubli dice, yo que había notado que los norteamericanos sentían así como envidia. Pues armó un escándalo tremendo entre Estados Unidos y México. ¿Cómo pensar que los Estados Unidos hubiesen querido algo malo contra este héroe de la aviación? La cosa es que, mucho tiempo después me encuentro un estudio de este señor Kubli, y en alguna frase que parecería perdida, él dice, el hombre depende de la verdad, pues solo la verdad hace de él un hombre. Yo podría decir, el ser humano, para que las mujeres no se sientan aisladas, depende de la verdad, pues solo la verdad hace de él un ser humano, una entidad superior de pensamiento, de voluntad, de capacidad de decisión. Y para vivir los valores que son éticos, que son verdad, el hombre depende de ello, porque solo si sus valores efectivamente son reales, este podrá ostentarse como ese ser humano admirado de que no es solo el jefe, es el líder. Porque quien expresa un valor, pero no lo vive realmente, lo que está haciendo es mentir. Y no puede pensarse que un jefe puede ser visto como mentiroso. Cuando además la mentira es tan loca, soberbia, inútil, como yo siempre soy puntual y no serlo,
o soy cumplido, o no serlo, o siempre cumplo mi palabra y el personal sabe que esto no es cierto, que necesita ser un paladín de los cumplimientos. Y es que liderazgo es una expresión y una vivencia. Tiene que haber, en este sentido, una relación abierta con las personas, franca, un mirarle a los ojos, un saludarlo, a veces el romper un turrón, a veces el saberse tener esta relación del tú a tú, con el respeto adecuado del uno al otro, sin importar la jerarquía del otro y del uno. La vivencia del liderazgo podría ser una intimidad compartida. Si me permiten platicar mi experiencia personal, yo tuve 210 personas en el Banco de Comercio Exterior que dependían de mí en 4 gerencias. Mis gerentes brincaron de susto el primer día que me aparecí en sus áreas y me fui a recorrer los escritorios, qué es lo que quería yo hacer. Y la verdad es que fui a saludar a la gente el primer día. Les pregunté qué áreas son ustedes, y todos estaban los que ponían claves de transmisión de dinero y los que revisaban cartas de crédito. Pues yo hice esto, yo no hice aquello en mi experiencia del banco. Y yo observaba un escritorio. Y el escritorio tenían una fotografía de un niño, un bebé o de un perro. Y le preguntaba yo, ¿es un niño? ¿Está recién nacido? Y la gente sentía un atractivo porque el jefe se interesara en que estaba la foto del niño. Ay, sí, es mi sobrino, ni siquiera el hijo. ¿Y cómo se llama? Bertita. Qué bien. Me da mucho gusto que esté Bertita acompañando aquí todos los días. Pregúntame por el perro, ¿no? Dice, oiga, ¿qué marca es su perro? Y eso ya es fuera de lo usual. Me dicen, es un Rottweiler. ¿Usted no tiene perro? Eso es romper un poco la intimidad, ¿no? Sí, yo tengo un perro también. ¿Y cómo se llama el suyo? Se llama Strassenbander. ¿Y eso qué quiere decir? Callejero. Entonces, ¿qué marca es el suyo? No, ese no es Rottweiler. Ese no es su callejero. Esa persona sabía que yo tenía perro y que era un callejero al que le daba un nombre muy atractivo. Yo sabía que él tenía un perro muy elegante y ni siquiera me interesó el nombre, pero teníamos una intimidad que habíamos compartido. Que si el bebé, que si el niño, que si la florecita, algo, que haga una relación personal con la gente. Y eso es vivir el liderazgo, acercarse a la gente directamente y no tenerlos como más. Una recomendación importante es pasar del palco a la tribuna, y un palco es la oficina cerrada, elegante, con mesa de juntas, con baño privado, con fotografías de nuestro éxito, ¿no? O nuestros diplomas. Hay que salirse de ahí e ir a donde está la gente que está trabajando y a veces subirse las mangas y trabajar con ellos, gritar con ellos que las cosas están bien hechas, como si fuese un partido de fútbol, o abuchear al árbitro, o, bueno, dolerse porque uno pierde el partido, pero uno con la gente. Porque mucho de este concepto de liderazgo es un asunto de confianza, de que la gente le tiene confianza al jefe y el jefe le tiene confianza a la gente. Es el principio de la delegación de autoridad, de la delegación de responsabilidades. ¿A quién se le da? A quien no le tiene confianza. Pero si la gente no tiene confianza en quien se la entrega, entonces algo no va a funcionar. Y tenemos que encontrar que las cosas sí funcionen y funcionen al nivel de tener éxito en lo que se haga. Porque si no, no tiene sentido. Y este país seguiría siendo un anhelo que no se resuelve si no empezamos a tener un nivel importante de éxitos. Y se puede decir, sí, claro, el líder, me conduce el líder, pero ¿qué pasa cuando el líder ya no está? Cuando se va, ¿se acaba el mundo? Peter Drucker da un pensamiento al respecto. Él dijo, poner a prueba a un líder no es medir lo que ha sido capaz de hacer y ver su resultado. Se reconoce por lo que sucede cuando él o ella ya no están. Lo que hay una sucesión. Si la organización se colapsa cuando los maravillosos líderes carismáticos se van, no se habla de un liderazgo. Eso es un engaño. Por tanto, liderazgo es una escuela. Liderazgo es un dejar a trascendencia. Liderazgo es un resultado de mucho tiempo. A lo mejor mucho tiempo son meses, a lo mejor mucho tiempo son muchos años, pero cuando en el recuerdo de la gente queda el que las cosas se hacen bien, porque aquella persona enseñó a hacerlo, porque aquella persona dio ejemplo, entonces habrá liderazgo. Y es muy difícil pretender ser el jefe y líder cuando la prueba va a estar en la ausencia, cuando yo no esté bien presente. Hay
líderes que han trascendido. Y tengo dos frases que quizá me ayuden a ejemplificar esto. La primera está arreglada desde luego y dice, el buen líder da su vida por sus ovejas. Ustedes han escuchado la frase como el buen pastor da su vida por sus ovejas. La frase no es de Jesús el Nazareno. La frase ya es una vieja idea judía a la que Jesús pertenecía como practicante religioso, que decía, cuando uno es responsable de un rebaño y alguno de los miembros del rebaño se extravía, entonces hay que poner a buen recaudo a los que están a salvo y hay que ir a buscar al que se perdió. Cuando el Nazareno Jesús dice, yo soy el buen pastor, dice, me preocupo por la gente que se ha salido del conjunto de los que están haciendo las cosas bien, porque están ahí y voy y lo busco y lo rescato y veo por él. Ese sería un concepto de liderazgo, que se preocupa por la gente que está cometiendo errores o que no haciendo las cosas como se supone. Y la otra es una frase que necesita más explicación, del portugués Guillermo Figueiredo. Este hombre escribió obras de teatro, una que lo llevó mucho a la fama, se llama La zorra y las uvas. Relata la historia de Esopo, este filósofo griego, que escribió la historia de animalitos, ¿se recuerdan? Que escribió la historia de la liebre que reta a una tortuga a recorrer cierta distancia en un camino del bosque, que cuando comienza la carrera y la liebre llega a la meta, ahí está la tortuga esperándolo. Y entonces la liebre dice, eso no es posible, vamos a correr otra vez. Y corre otra vez el espacio de la liebre, cuando llega a la meta inicial, ahí sigue la tortuga. Y nunca se da cuenta que hay dos tortugas. Pero las liebres son así a veces de engreídas. Y la otra dice que hay un perro de las dos tortas, ¿no? Un perro que lleva algo en el hocico comiendo, cruza sobre un río, ve otro perro que tiene lo que comer, lo quiere también, abre la boca, pierde lo que traía. Y la tercera es un cuervo arriba de un árbol con un ramo de uvas, ¿no? No se dice ramo, se dice racimo. Y entonces llega una zorra abajo y le dice al cuervo, oye cuervo, qué bueno que te veo, porque me acuerdo que cantas tan bonito, hace mucho que escucho tu voz, canta algo para mí, y el cuervo lo ve suspicaz, ¿no? Y entonces se deja convencer, y canta bonito, tira las uvas que recibe la zorra y se las lleva. Esopo hacía ese tipo de historias, entonces la zorra y las uvas es parte de ella. En la historia es una obra de teatro, Esopo, además en la realidad es un esclavo viejo, jorobado y tuerto, pero es simpático. Y entonces su dueño, que voy a llamar así simplemente el dueño, le gusta platicar con Esopo, tiene conversaciones con él, tiene un amigo que es un militar que llega de visita de repente a la casa y platican de cosas. Y están los dos risa y risa con Esopo. Y un día llega el dueño él armado diciendo, Esopo, ayúdame, metí la pata. Pues, ¿qué hiciste? Le pregunta aquel. Pues no sé qué prometí y que si yo fallaba me tragaba todo el agua del mar. Y fallé. Entonces mañana tengo que ir a tragarme todo el agua del mar y pues no puedo, se van a reír de mí, ayúdame. Y Esopo dice, si te ayudo, ¿me das lo que yo quiera? Sí, Esopo, por favor. Bueno, pues mira, de mañana párate frente al mar y diles, háganme un favor, paren los ríos, porque no puedo tomar todo el agua del mar si se sigue alimentando. Vas a ver, se van a reír, se va a acabar todo. Siguiente escena, llega el dueño, Esopo, ¿qué crees? Funcionó. Todos se rieron, no tuve problema. Muy bien, oye, dice Esopo, ¿te acuerdas que te dije que si me dabas lo que yo quería? Sí, ¿cómo no? ¿Qué quieres, Esopo? Quiero mi libertad. Aquel se pregunta, Esopo, ¿cómo es posible? No. Pues sí, lo hace libre, es un hombre que cumplía su palabra. Siguiente escena, la obra de teatro. Tocan a la puerta, el dueño está muy aburrido, y cuando abre la puerta está el militar con Esopo en el cuello. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? No, tengo que avisar que voy a ejecutar a Esopo. ¿Lo vas a ejecutar? Sí, voy a matar. ¿Pero por qué? Pues mira, ando ofendiendo a los dioses. Le atribuye a los animales comportamiento de personas. Ay, dice el dueño de Esopo. Te dije que no dijeras eso. ¿Cómo que andas hablando de animalitos? Pues sí, dice el militar, así que lo voy a aventar a un precipicio, como acostumbramos aquí a ejecutar a los griegos, ¿no? ¿Se acuerdan los niños feos? ¿Se aventaban al precipicio? O sea, los hombres también. ¿Y por qué vas a hacer eso? Le preguntan. Pues es un hombre libre y a los hombres libres que cometen estos pecados, así los ejecutamos. Pero hay una solución. Sí, pregunta Esopo cuál es. Mira, si Esopo volviera a ser tu esclavo porque lo fue y tú lo liberaste, pero volviera a ser tu esclavo, tú lo puedes castigar por lo que hizo. Pero como es un hombre libre, lo tengo que aventar al precipicio.
Y entonces el dueño dice, Esopo, Esopito, mira qué fácil, vuelve a ser mío. Más la pasamos tan bien, ¿no? Platicamos aquí, comes bonito conmigo. La obra de teatro termina con este hombre viejo, jorobado, tuerto, caminando hacia la puerta y gritando, afuera, ¿en dónde está el precipicio que tienen reservado para los hombres libres? El líder necesita un hombre libre, que esté dispuesto a dar la vida por sus ovejas, por su libertad, por su ejercicio, su capacidad, sus diferentes capacidades, para que sí sea un líder, alguien que ejerce lo que ha descubierto que es su capacidad de hacerse atractivo a los ojos de los demás, para que lo sigan y se obtengan los resultados. ¿A quiénes tenemos a mano como líderes? Porque es muy difícil hoy hablar de, otra vez de Gandhi y de Jesús y de Adolfo Hitler. Bueno, tengo una lista de gente cercana quizá que podríamos ejemplificar como líderes de primera mano, líderes a mano. El primero en mi lista es José María Basagoiti, fue fundador del Consejo Coordinador Empresarial, un hombre importante en su pensamiento de empresa mexicana, que en alguna conferencia a la que yo asistí dijo, el verdadero balance de la empresa es su contribución a la mejoría de la sociedad. A la mejoría de la sociedad interna de la empresa, a la mejoría de la sociedad que se beneficia de lo que hace la empresa como producto, como servicio, o a la mejoría de la sociedad en general. Y eso es el balance de una empresa, es una contribución. El segundo mexicano del que quisiera llamar la atención es Manuel Cloutier, ¿se acuerdan? Fue candidato a la presidencia mexicana, no ganó. Un hombre que sembraba jitomate en Sinaloa, yo lo conocí ahí, porque exportaba sus jitomates, y yo hacía soluciones económicas y financieras para eso. Él dijo en su campaña presidencial, cambiemos a México sin odio y sin violencia. Los invito a cambiar la frase diciendo, cambiemos a nuestra empresa sin odio y sin violencia. Cambiemos este problema que tenemos que resolver sin odio y sin violencia. Porque México se ha metido en una vorágine en donde no estamos contentos, parece que nos falta liderazgo, estamos incómodos con los mexicanos unos a otros, parece que percibimos que se abusó de nuestra nobleza, es una frase de Chespirito, que a lo mejor era profética, parece que el pueblo mexicano es bien considerado como noble, los mexicanos somos nobles, y ha habido algún punto de abuso en la nobleza de los mexicanos, y hay que cambiarlo, pero sin odio, sin violencia, más bien con buena intención. Creo que eso sería liderazgo. La tercera frase pertenece a Lord Robert Stephenson Smith, padre de Paulo Gilwell, el fundador de los Scouts. Fue un militar inglés de relevancia, fue el jefe de la caballería inglesa en la India. Él condujo la famosa batalla de Mafeking en África del Sur, en donde vencieron a una tribu tremenda, los Zulús, todavía es un problema. Y entre las cosas que este hombre escribió para su movimiento scout que fundó después, es esta frase que dice, traten de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraron. Y la recomendación de un líder es, traten de dejar esta oficina en mejores condiciones de como la encontraron. Traten de dejar esta escuela en mejores condiciones de como la encontraron. Traten de dejar el cajón de su escritorio en mejores condiciones de como lo encontraron. Traten de hacer un esfuerzo por mejorar todo aquello que está a su disposición. La penúltima es del mismo Jesús de Nazaret, que es un pensador cuya trayectoria nos mueve hoy todavía hasta haber cambiado los calendarios de la humanidad por él, que dijo, entre otras muchas cosas, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. El líder es aquel que sabe que le tiene que entregar a la gente de la que es el jefe todo aquello necesario para que haga mejor su trabajo, para que logre los objetivos. Y no que esté esperando en su oficina que se resuelvan las cosas y se lo vayan a notificar, que solo de instrucciones, sino que acerque todo aquello necesario para que las personas se desempeñen correctamente y el resultado de su desempeño sea el logro de los objetivos de las áreas de las que cada jefe es responsable, por pequeño o grande que sea esta área. Y por último, el gran personaje de una charla de liderazgo,
Se llama Jacaranda, hoy debe tener como 40 años de edad. Llegó a trabajar a la arrendadora que yo tuve oportunidad de dirigir porque necesitábamos a alguien que hiciera labores secretariales, de recepción, de atender el teléfono y de correveidil. Y llegó esta chica, 19 años de edad, atractiva, simpática, rostro agraciado, quizá un poco regordetita, que hizo muy bien el trabajo. Yo podía decirle como director de la empresa, Jacaranda, un señor Martínez me viene a ver con las 4 de la tarde. Cuando alguien aparecía por ahí, se asomaba y decía, señor Martínez, pase por favor, lo están esperando. Lo conocía en mi oficina, tocaba la puerta, abría la puerta y decía el señor Martínez, y más vale que yo estuviese listo para recibir a mi visitante. No era esto que se acostumbra, que está el señor Martínez, permítame un momento, por favor, no era directo. En esta arrendadora, el último día de mes, todo el mundo se quedaba tarde porque había que registrar la contabilidad, porque había que entregar a la Comisión Nacional Bancaria los documentos, qué sé yo, y entonces la costumbre es nadie se va a comer si no terminamos los registros. Así que nadie se va a su casa. La gente después de comer se sentaba, estábamos trabajando, nos daban las 9, 10, 11 de la noche, acabamos el trabajo muy bien. Al final yo percibía que el ruido afuera iba bajando, así que yo me ponía el saco y salí a ver qué pasaba, y la ceremonia terminaba con el señor director saliendo detrás de todos, apagaba la luz, le echaba llave a la puerta. Todo eso funcionaba bien. Llega Jacaranda con nosotros, no tenía que quedarse, pero colaboraba y llegaba y te entraba papeles. Funcionaba igual, tocaban a la puerta, entraban con un papel que decía, el contrato está firmado, pero el notario no lo ha regresado. ¿Lo consideramos para efectos de contabilidad? ¿Sí o no? Tengo el cheque, pero no está en el banco, considero el pago, es un director hace eso, ¿no? Pasaba toda la noche y entraban diferentes gentes, Jacaranda entre ellos, y en una de esas tocan a la puerta, abre, se asoma Jacaranda y pregunta, ¿puedo pasar? Lo cual era usual. La voz que Jacaranda se para frente a mi escritorio y me dice, ay, es que fíjese que queríamos pensar si una cooperacha y tres tacos. Tacos en la arrendadora financiera, ¿cuánto está pidiendo? 10 pesos. En aquel entonces alcanzaban listos para tacos. El señor director saqué 20 pesos, muy generoso de parte, y dije, tome para que alcance para los tacos. Cuando yo salí esa noche de mi escritorio con el saco puesto, me encontré que había papel periódico puesto por el suficiente espacio para que no fuera a caer una gotita de grasa en la oficina, lo que me pareció muy acertado. Y los primeros tacos fueron para mí. Al siguiente mes, vuelve a tocar Jacaranda a la puerta y asomarse para preguntar si podía pasar. Ay, licenciados, yo quería pedirle si podemos hacer la cooperacha que... Sí, Jacaranda, 10 pesos, tome la generosidad del director, 20. Mandé llamar al administrativo. Oiga, señor Soto, ¿qué hay con esta onda de los tacos? ¿Cuántos nos quedamos en la noche? Pues 10, 11. Pues pague los tacos usted. ¿De veras? Sí. Tercer mes, se asoma Jacaranda. Licenciado, y yo la ataco. ¡No! Se queda sorprendida. No. Y vaya con el señor Soto. Eso cuando iban a correr a la pobre. La verdad es que a partir de entonces la arrendadora pagó los tacos, no había problema, se terminaba la sesión de trabajo. Papel periódico, taco, todo el mundo muy decente. Cuarto mes, Jacaranda, dentro de meter y sacar papeles, dijo, licenciado, ¿pizza? Pizza, Jacaranda. Y luego de repente llegó y dijo, licenciado, hamburguesas. Hamburguesas, Jacaranda. Y ahí nos fue muy bien. El banco autorizó una cena espléndida para el personal de la arrendadora, nos fuimos a un lugar bien elegante, bailamos, cenamos, nos tomamos una copa y un poco de vino muy bien. Cuando se acabó la reunión, la gente empezó a retirar, se iban a despedir el director, ¿no? Ustedes saben que es eso, quieren abrazo al director. Hay que dar abrazos, está bien. Y con beso algunas veces, ¿no? Las mejillas. La cosa es que nos acompañaba a la puerta, donde yo tenía metido una caja en donde había escondido una onza de plata, convenientemente en su estuchito, que el Consejo de Administración me pidió que adquiriera para entregarle a cada miembro de la arrendadora. Eran 24, no eran muchos, pero una onza de plata tenía su inversión, les daba su onza de plata, y en la casa de ustedes horneaban galletas, un plato de 8 pesos de Xochimilco, un papel celofán y galletas de la familia Pierce. Muchas gracias, feliz Navidad. De todos modos, terminó diciembre, y el último día hábil de diciembre había que terminar la contabilidad. Y ese día entró Jacaranda muy contenta, me decía, el licenciado, y sin que usted participe, ¿podemos traer unas chelas? Sí, Jacaranda, traiga las chelas. A la hora que se terminó aquello, estaba toda la oficina, teníamos tacos, teníamos cervezas,
Y Jacaranda además sacó el radiezote de Chemo, que era otro de los muchachos, y dijo, terminan bien y yo bailo con todos. Así me olvidó decir, desde el primer día de los tacos, Jacaranda tomó el taco, pasó de escritorio en escritorio, lo exhibió frente a las narices del personal y les dijo, terminan bien y comemos tacos. No, esa era parte del chiste de sacar la verdad. Bien, ahora yo pregunto, ¿quién era el líder de esa oficina? ¿Están pensando Jacaranda? Ah, no, yo. Yo que me di cuenta desde la primera vez que tiene un elemento valioso que me servía de catalizador para hacer que las cosas funcionaran bien en la organización. Que sé que tenía una chica simpática, agradable, bonita, con ideas, que se extendió más allá del permiso de un taco para mover al personal, que creó el ambiente adecuado para que el resultado de registrar contablemente y poner las firmas y cumplir en la Comisión Nacional Bancaria diese como punto bueno que el arrendador iba bien y el señor director, que era yo, se luciera. Y eso es parte del liderazgo. Entender que sí, la gente nos entiende, pero que al mismo tiempo somos el jefe, que nos quieren, que nos admiran, que en las casas de ellos hablan de nosotros, como nosotros seguramente en las casas hablamos de nuestro jefe, porque nos preguntan todos los días al llegar, ¿cómo te fue? Ah, ¿y tu jefe qué tal? Mi jefe que sí, mi jefe que no. El líder logra que en las casas de sus subordinados se hable bien de él, que lo bendigan, no que lo maldigan. Esta búsqueda que pueda ser un jefe porque es el jefe, pero puede ser cualquiera, porque toca conducir por el ejemplo o por el saber o por la influencia de los otros, debería ser la intención del liderazgo. Termino mi charla con esto. Liderazgo es una virtud, una costumbre, una facilidad, una carga o una responsabilidad o irresponsabilidad. En todo caso es la actitud de quien se sabe capaz, que además eventualmente está inmerso en la experiencia de ser o no ser el jefe, pero que al final conduce al grupo humano a tener el resultado que se está buscando. Una visión compartida, una misión cumplida y una satisfacción de la gente, porque quien lo manda es a quien quiere y porque el que manda se sabe que es querido por los otros y claro, los quieren reciprocidad. Esto es liderazgo y los invito a que cada quien en su oportunidad, en su estilo, lo practique. Cuando hay una migración de un ISO 9000 del 8 al 15, se necesita que todo el personal de la organización esté consciente de qué significa su oportunidad de participar, de ser miembro del logro, de hacer las cosas bien. Como decía mi abuela, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y me parece que ISO 9000 es esa oportunidad, de hacer las cosas bien. Y cuando no se hacen tan bien, corregirlas. Y cuando se hacen muy bien, mejorarlas. Y con eso termino yo, pero pueden empezar ustedes. Si puedo contestar alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? Me gusta que no haya preguntas. Quiere decir que los convencí. Bueno, entonces de esta manera damos por terminada la charla. Le agradecemos al doctor Ángel Birch por su compañía. Tenemos una constancia para usted. ¿Puede acercarse, por favor? Bueno. El Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Investigación y Posgrado, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo otorgan la presente constancia a Ernesto Pirch Vidal por la impartición de la conferencia Liderazgo. Mil gracias. A usted, arquitecto, muchas gracias. A todos gracias por atender. Que sea para bien del Instituto Politécnico Nacional y para este centro de investigación en cuestiones del medio ambiente, de que esperamos mucho más de lo que han hecho, porque lo pueden hacer mejor todavía. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.